El sol se ocultaba tras las colinas de Acueteña, pero la oscuridad que se cernía sobre el valle no era la de la noche, era una mancha oscura de polvo y acero que se arrastraba por el horizonte. El castillo de Montgisart, una mole de piedra caliza y determinación, se alzaba en la cima de un promontorio rocoso, observando cómo la paz de 10 años se evaporaba en el aire estancado del verano. Desde la almena más alta de la torre del homenaje, el vigía sopló un cuerno cuyo sonido no fue una melodía, sino un lamento, un sonido largo, grave y vibrante que rebotó en los valles, avisando a los campesinos que la cosecha que aún no habían recolectado ya no les pertenecía. Debían elegir a la seguridad de los muros o el filo de las espadas enemigas. 15 de agosto 1346, la mañana de la preparación, dentro de Monchis-Zagji, el pánico inicial fue rápidamente sofocado por el martilleo de la disciplina. No era una ciudad, era una máquina de guerra hecha de piedra. La fortaleza había sido diseñada durante décadas para este momento preciso. Cada ángulo de sus muros, cada posición de sus aspilleras, cada desnivel en sus fosos tenía un propósito: a maximizar la muerte del invasor. El condestable de la fortaleza, un hombre cuya piel parecía tan curtida como el cuero de sus botas, no perdió tiempo en arengas. El asedio no se ganaba con discursos, sino con suministros y física. Subid los sacos de grano al almacén de la torre norte, rugía su voz por el patio de armas. Llenad todas las tinajas de agua. Si el pozo se contamina, estamos muertos antes de que la primera flecha vuele. Las carretas entraban en estampida por la barbacana. Campesinos con rostros cenicientos traían cerdos, ovejas y sacos de harina. Sabían que, una vez que el rastrillo de hierro cayera, el mundo exterior dejaría de existir para ellos. El castillo se convertiría en una isla en un mar de enemigos. La ingeniería del terror, a medida que el ejército enemigo, una hueste de más de 10.000 hombres, bajo el estandarte del duque de Berry, comenzaba a montar sus campamentos en el valle. Los defensores de Montgisart activaban sus protocolos de defensa pasiva. El castillo no era solo una pared alta, era un sistema de capas. Primero estaba la barbacana, una estructura defensiva avanzada, separada del cuerpo principal del castillo. Allí, los soldados instalaron pesadas vigas de madera para reforzar las puertas de roble herrado. Los matacanes, esos salientes en la parte superior de los muros, con aberturas en el suelo, se llenaron de piedras de río del tamaño de una cabeza humana y grandes calderos de aceite de linaza. No se usaría aceite hirviendo todavía, era demasiado caro y escaso, pero el agua hirviendo y la arena caliente eran armas igualmente devastadoras para quien intentara golpear la puerta con un ariete. En el camino de ronda, los arqueros y ballesteros revisaban sus posiciones. Las aspilleras, esas ranuras verticales en la piedra, eran una obra maestra de la geometría. Desde afuera, eran apenas una línea delgada donde era casi imposible meter una flecha. Desde adentro, el muro se abría en un ángulo ancho, el derrame, permitiendo al arquero una visión de casi 180 grados del campo de batalla, mientras permanecía protegido por 3 pies de piedra sólida. El encuentro de miradas a las 12 del mediodía, el ejército del duque de Berry terminó de desplegar su primera línea. Fue entonces cuando aparecieron los heraldos del asedio, las máquinas de guerra. Desde los muros, los defensores observaron con un nudo en el estómago cómo las carretas pesadas transportaban las piezas de los fundíbulos o trabuquetes. Eran esqueletos de madera de roble, vigas masivas que, una vez montadas, podrían lanzar proyectiles de 100 kilos a una distancia de 300 metros. Los ingenieros del enemigo, protegidos por grandes escudos de madera llamados mantalits, clavaban estacas en el suelo para marcar la trayectoria de los tiros. El silencio que siguió a la llegada de los trabuquetes fue más aterrador que el ruido de los cuernos. Era el silencio del cálculo. En el campamento enemigo, los maestros artilleros medían la altura de las torres de Montgisart. Con astrolabios rudimentarios, sabían que la piedra, aunque eterna, podía ser convertida en polvo con la persistencia adecuada. Dentro de los muros, el miedo silencioso en el patio interior. La vida se había reducido a lo esencial. Las mujeres de la aldea ahora trabajaban en la cocina comunal, preparando pan duro y salazón que debería durar meses. Los niños eran asignados a tareas de transportar, llevar cubos de arena a las murallas, para apagar los fuegos que las flechas incendiarias causarían
inevitablemente. El cura del castillo bendecía las armas, pero los soldados sabían que su verdadera salvación estaba en el ángulo de la pendiente de la mota. El castillo estaba construido sobre un terreno escarpado, lo que impedía que el enemigo pudiera usar torres de asedio móviles con facilidad. Cualquier intento de acercar una torre de madera de 10 pisos requeriría semanas de trabajo para nivelar el terreno bajo una lluvia de flechas. El primer disparo, la tarde estaba llegando a su fin, cuando el duque de Berry dio la orden. No hubo un asalto de infantería, todavía. Primero, el invasor debía probar la resolución de la piedra. El primer trabuquete, bautizado por los enemigos como el martillo de Dios, fue cargado. Un enorme contrapeso lleno de rocas fue liberado. El brazo de madera silbó en el aire con una fuerza sobrenatural. El proyectil, una esfera de piedra caliza tallada a mano, surcó el cielo trazando una parábola perfecta. El tiempo pareció detenerse en Montgisard. Los soldados en las almenas se encogieron, buscando la protección de los merlones. La piedra golpeó la torre este. No la derribó, pero el impacto hizo vibrar los cimientos del castillo. El polvo de cal saltó de las junturas de los bloques. Nublando la vista, un fragmento de la almena se desprendió, cayendo al foso con un estruendo seco. El asedio de Montgisard no había hecho más que empezar. El primer golpe había sido dado, y el eco de la piedra rompiéndose fue el recordatorio de que, en la guerra de asedio, el tiempo era el arma más letal. Quien resistiera un día más que el otro, heredaría las ruinas. En el campamento enemigo, el duque de Berry sonrió mientras observaba la nube de polvo. En el castillo, el condestable apretó los dientes y dio una orden simple: arqueros a sus puestos, que sepan que cada piedra que lancen les costará 100 vidas. La noche cayó, iluminada por las hogueras de miles de enemigos que rodeaban la fortaleza. Montgisard, el yunque de piedra, esperaba el siguiente martillazo. El tercer día del asedio amaneció con una neblina densa que ascendía desde el río, envolviendo la base del promontorio como un sudario. Pero no era el silencio de la naturaleza lo que despertaba a los defensores en las almenas. Era el sonido rítmico, metálico y chirriante de cientos de ejes de madera sin engrasar. Cuando el sol finalmente perforó la bruma, el corazón de Montgisard se encogió. El duque de Berry no había estado perdiendo el tiempo. Durante 48 horas, sus carpinteros habían trabajado febrilmente en la linde del bosque, y ahora 3 colosos de madera se deslizaban lentamente hacia el muro oeste. Eran las beffrois, o torres de asedio. La anatomía del gigante, cada torre era una proeza de la ingeniería medieval y un monumento al terror. Medían casi 20 metros de altura, superando por poco el nivel de las murallas de Montgisard. Estaban construidas con vigas de roble macizo, pero lo más notable era su piel. Estaban completamente recubiertas de cueros de buey y caballos recién sacrificados, todavía húmedos de sangre y empapados en agua y vinagre. «No malgastéis flechas incendiarias todavía», ordenó el condestable, recorriendo el camino de ronda. «El cuero húmedo se reirá de vuestro fuego. Esperad a que estén a tiro de ballesta». La función de la torre de asedio era simple, pero letal: permitir que los atacantes cruzaran el foso y llegaran a la cima del muro sin tener que escalarlo con escaleras vulnerables. En su interior, protegidos por los gruesos tablones, cientos de hombres de armas subían por escaleras internas, esperando el momento en que el puente levadizo de la torre cayera sobre las almenas, el relleno del foso. Sin embargo, las torres tenían un enemigo natural antes de llegar al muro en el foso. Montgisard tenía un foso seco, profundo y sembrado de estacas de madera afiladas. Una torre de asedio pesaba varias toneladas. Si una sola rueda caía en un agujero o en terreno blando, la torre se inclinaría y se convertiría en una trampa mortal para quienes estaban dentro. El duque de Berry lo sabía. Por eso, delante de las torres, avanzaba una ola de peones protegidos por manteletes, grandes escudos de madera montados sobre ruedas. Su misión era suicida: arrojar fajinas semejanojos de ramas y tira y escombros al foso para crear una rampa nivelada. «¡Arqueros, a las aspilleras!», gritó el capitán de la guardia. Fuego a discreción sobre los zapadores. Desde las ranuras de la piedra, las flechas de Montgisard empezaron a llover. No eran disparos al aire, sino precisos. Los arqueros buscaban el pequeño espacio entre el borde del escudo y el suelo. Un hombre caía,
y otro lo reemplazaba inmediatamente. La lógica del asediador era brutal en la carne. Es más barata que la piedra. La física de la defensa. El talud. A medida que los manteletes se acercaban, los defensores activaron una de las defensas más ingeniosas del castillo en el talud. La base de los muros de Montgisart no era vertical, sino que se ensanchaba hacia afuera en una pendiente pronunciada de piedra lisa. Esto tenía dos propósitos técnicos. Primero, hacía que las paredes fueran increíblemente gruesas en la base, impidiendo que los zapadores enemigos pudieran socavarlas fácilmente. Segundo, y más inmediato ese día, servía como un deflector de proyectiles. Desde los matacanes, los salientes en la parte superior del muro, los soldados lanzaban piedras pesadas. Al golpear el talud inclinado en la base, la piedra no se detenía, sino que rebotaba hacia afuera con una fuerza centrífuga, saliendo despedida horizontalmente hacia los pies de los soldados enemigos que se cubrían tras los escudos. El resultado fue devastador. A los manteletes, que parecían seguros, eran destrozados desde abajo por rocas que saltaban como proyectiles de artillería. El choque de los mundos, a pesar de las bajas. Una de las torres de asedio logró llegar. Los zapadores del duque habían rellenado el foso con una eficiencia sangrienta. La enorme estructura de madera se detuvo a escasos 3 metros de la muralla oeste. El silencio volvió a reinar por un segundo, roto solo por el grito de un sargento enemigo en el interior de la torre. Ahora, el pesado puente levadizo en la parte superior de la torre cayó con un estruendo que sacudió la muralla. Sus ganchos de hierro se clavaron en los merlones de piedra. De la boca oscura de la torre surgió un torrente de hombres con armaduras de placas, hachas y dagas de misericordia. A las almenas, picas arriba, rugió el condestable. El combate se volvió un caos de espacio reducido. Las almenas de un castillo no están diseñadas para batallas campales, sino para la defensa de posición. Los soldados de Montgisart usaron picas de mango corto para mantener a los invasores en el puente de la torre, donde su número no servía de nada. El contraataque térmico, mientras el acero chocaba contra el acero en la parte superior, los defensores en los niveles inferiores de la muralla no se quedaron quietos. Si no podían quemar la torre por fuera debido al cuero húmedo, lo harían por la base. A través de las pequeñas ventanas de los niveles inferiores, los soldados sacaron largas pértigas con ganchos de hierro, engancharon las vigas inferiores de la torre y empezaron a empujar con todas sus fuerzas, intentando desestabilizarla. Otros lanzaban arena caliente a través de las rendijas de la torre. La arena caliente era una de las armas más temidas en un asedio. A diferencia del agua hirviendo, la arena se filtraba por las junturas de las armaduras de placas y las cotas de malla. Una vez dentro, quemaba la piel continuamente y era imposible de quitar sin desnudarse por completo, algo que ningún soldado haría en medio de un combate. Los gritos que salían del interior de la torre de asedio eran inhumanos. La caída de la bestia. El condestable de Montgisart vio su oportunidad, ordenó a los ballesteros concentrar sus disparos en los hombres que empujaban la torre desde atrás en el campamento enemigo. Sin el impulso constante y con la base de la torre sufriendo por el peso desequilibrado del puente caído, la Beffroi empezó a ceder. El chirrido de la madera rompiéndose superó los gritos de la batalla. La rampa de fajinas en el foso, ablandada por la sangre y el peso excesivo, se hundió. La torre de asedio se inclinó hacia la izquierda. «¡Cortés las cadenas!», gritó el condestable. 2 soldados con hachas pesadas golpearon las cadenas del puente levadizo de la torre que estaba enganchado al muro. Al soltarse, la torre perdió su único punto de anclaje. El gigante de madera se desplomó de lado hacia el foso, aplastando a cientos de hombres que esperaban su turno para subir. El impacto fue tan fuerte que se sintió en la torre del homenaje. El salto del día el sol comenzó a ponerse, tiñendo de un rojo real las ruinas de la torre y los cuerpos que alfombraban el foso. El duque de Berry ordenó la retirada. Había perdido una de sus grandes máquinas y casi 500 hombres, pero en Montgisart no hubo celebraciones. El muro oeste estaba agrietado, el suministro de arena y aceite estaba bajando, y lo más preocupante, desde lo alto de la torre, el vigía informó que el enemigo estaba empezando a cavar. «No volverán a venir por arriba», susurró el condestable, limpiando la sangre de su espada. «Ahora vendrán por debajo». La guerra de superficie había terminado. La guerra de las sombras, la de los mineros y los túneles, estaba a punto de comenzar. 22 de agosto
a 10 días de asedio. El calor del verano se había vuelto denso, cargado con el olor de los cuerpos que aún se descomponían en el foso, fuera del alcance de los enterradores, pero en la base de la torre norte de Montgeyser, el aire era diferente, olía a tierra húmeda y a un miedo antiguo y subterráneo. El condestable no dormía, caminaba por los sótanos de la fortaleza, allí donde la piedra caliza se encontraba con la roca madre. Llevaba consigo a un viejo maestro de obras y un cuenco de bronce lleno de agua. Aquí, susurró el maestro de obras, señalando el suelo de tierra apisonada cerca de los cimientos. Colocaron el cuenco de bronce en el suelo. El agua estaba perfectamente inmóvil, un espejo oscuro en la penumbra de las antorchas. De repente, una vibración casi imperceptible recorrió el metal. Una serie de ondas concéntricas, rítmicas y constantes rompieron la superficie del agua. Tocan no era un sonido que se escuchara con los oídos, sino con los huesos. A 30 pies, bajo sus pies, los mineros del duque estaban golpeando la raíz del castillo. El arte de la zapatería era la técnica más temida de la poliorcética medieval. No consistía simplemente en cavar un túnel para entrar al castillo. Eso era demasiado arriesgado. El objetivo era más científico y definitivo: el colapso estructural. Los mineros enemigos cavaban una galería ancha que se extendía directamente bajo el ángulo de una torre o un lienzo de muralla. A medida que avanzaban, retiraban la tierra y la roca, sustituyendo el apoyo natural del muro por puntales de madera de pino, secos y encerados. Una vez que la cavidad era lo suficientemente grande como para que el muro flotara literalmente sobre vigas de madera, los zapadores llenaban el túnel con paja, cebo y cerdos sacrificados. Cebolla grasa ardía a temperaturas altísimas. Al prender fuego a los puntales, la madera se consumía, el vacío se abría y miles de toneladas de piedra colapsaban por su propio peso, creando una brecha que ninguna puerta de hierro podría cerrar. Si ellos cavan, nosotros cavamos más profundo, sentenció el condestable. Si encuentran el aire antes que nosotros, Montgeyser caerá antes del amanecer. La respuesta a una mina era la contramina. Los defensores debían cavar su propio túnel desde el interior para interceptar el del enemigo. Era una carrera de ratas ciegas en la oscuridad. Se reclutó a los hombres más delgados y resistentes del castillo. Armados con picos cortos y palas de hierro, comenzaron a perforar el suelo desde el sótano de la torre norte. El trabajo era extenuante. El espacio era tan reducido que apenas podían arrodillarse. No había ventilación. El aire se volvía viciado y caliente en pocos minutos, cargado con el polvo de la piedra que asfixiaba los pulmones. Para guiarse, utilizaban el método de los cuencos de bronce. Colocaban decenas de ellos en diferentes puntos del sótano. El cuenco que mostrara las vibraciones más fuertes indicaba la dirección del enemigo. Era una guerra de geometría y oído. A la profundidad de 5 metros, el aire se volvió insoportable. Los hombres trabajaban desnudos, cubiertos de barro y sudor, pasándose cubos de tierra en una cadena humana que se extendía hasta la superficie. De repente, el sonido cambió. El sordo toc se convirtió en un raspado metálico. El muro de tierra frente al minero de Montgeyser se resquebrajó. Una punta de pico oxidada atravesó la pared de arcilla. El silencio fue absoluto por un segundo. De un lado, el invasor. Del otro, el defensor. Solo unos centímetros de tierra los separaban. «¡Están aquí!», gritó una voz ahogada desde el otro lado. La pared de tierra se desmoronó por completo. La oscuridad del túnel de la contramina se encontró con la luz tenue de las lámparas de aceite del túnel enemigo. No hubo espacio para espadas largas, ni escudos. La batalla bajo Montgeyser fue una carnicería de distancias cortas. Hombres cubiertos de lodo se abalanzaron unos sobre otros con dagas, martillos y sus propias manos. En el estrecho túnel, el humo de las lámparas volcadas empezó a asfixiar a los combatientes. El sonido de los huesos rompiéndose contra las paredes de piedra era amortiguado por la tierra. No había honor en este combate, solo el instinto animal de sobrevivir en un agujero que amenazaba con convertirse en una tumba para todos. El condestable, que supervisaba la operación desde la entrada del túnel, vio que sus hombres retrocedían, superados por el número de zapadores enemigos que fluían desde la galería principal. «Traed el azufre, traed las antorchas», ordenó. La orden era desesperada. Si no podían detenerlos con acero, lo harían con fuego, incluso si eso significaba sepultar a sus propios hombres. Los defensores lanzaron fardos de paja empapados en brea
y azufre dentro del túnel de la contramina. El humo negro y tóxico comenzó a llenar las cavidades. Los mineros enemigos, atrapados en un espacio sin salida, empezaron a toser y a caer. El azufre quemaba sus ojos y pulmones, pero el fuego tenía un efecto secundario catastrófico. El calor comenzó a debilitar los puntales de madera que los propios enemigos habían colocado para sostener el muro de la torre norte. En la superficie, los soldados de guardia en la torre norte sintieron un mareo súbito. El suelo bajo sus pies no tembló, simplemente se inclinó. Un gemido profundo, como el de un gigante herido, recorrió la piedra de Mount Geyser. El fuego en el túnel había consumido los soportes antes de tiempo. La mina había colapsado, pero no de la forma controlada que el duque de Berry deseaba. Una sección de la base de la torre norte se hundió 2 pies en la tierra. La estructura masiva de piedra crujió y una grieta vertical, tan ancha como una mano, se abrió desde la base hasta las almenas. El polvo de cal cegó a los defensores. Sin embargo, la torre no cayó. El talud inclinado que el condestable había reforzado en la parte 2 sirvió como un contrafuerte natural. La torre se asentó sobre los escombros del túnel colapsado, quedando inclinada pero firme, como un diente roto que se niega a caer. Cuando el humo se disipó y el suelo dejó de moverse, el silencio regresó, pero era un silencio habitado por los muertos. 40 hombres de ambos bandos habían quedado sellados para siempre en las galerías subterráneas. La mina se había convertido en un osario. El duque de Berry, desde su campamento, observó la torre inclinada con frustración. Había gastado sus mejores mineros y solo había logrado torcer la piedra, no derribarla. En el interior, el condestable miraba la grieta en el muro. El castillo había sobrevivido a las máquinas de madera y a las minas de tierra, pero la victoria tenía un sabor amargo. «Sellad los sótanos con piedra y cal», ordenó, con la voz rota, «y Reshaden enemigo ha fallado por arriba y por abajo. Ahora solo les queda esperar a que el hambre nos devore desde adentro». El asedio de Mount Geyser entraba en su fase más cruel, en la de la paciencia mortal. 28 de agosto, han 15 días de asedio. El calor de finales de agosto en Aquitania se volvió un arma más en manos del invasor. El aire dentro del patio de armas de Mount Geyser estaba estancado, una mezcla espesa de sudor, excrementos y el olor a cal de la torre inclinada. Pero lo peor estaba por llegar sobre el horizonte, volando a través de las nubes de verano. El vigía en la torre del homenaje vio cómo los trabuquetes enemigos eran cargados de nuevo, pero esta vez los proyectiles no eran esferas de piedra tallada, no tenían la forma limpia de la artillería, eran bultos informes, pesados y blandos, que goteaban un rastro oscuro mientras eran izados por las ondas de las máquinas. «Cubríos», gritó el vigía, pero su advertencia no bastaba para lo que venía. El primer proyectil surcó el cielo con un sonido sibilante y húmedo. Al impactar contra el empedrado del patio interior, no hubo el estallido seco de la roca, sino un plaf visceral y repugnante. El cadáver de un caballo, muerto hacía días y deformado por los gases de la descomposición, estalló como una bomba biológica. Vísceras podridas y fluidos negros salpicaron las puertas de la capilla y los pozos de agua. El duque de Berry estaba practicando una forma rudimentaria pero devastadora de guerra biológica. En la Edad Media se creía que las enfermedades se transmitían por los miasmas, el mal olor del aire. Aunque no conocían las bacterias, entendían perfectamente la causa y el efecto. Un cadáver podrido en un espacio cerrado era una sentencia de muerte. Durante las siguientes 3 horas, Mount Geyser fue bombardeada con restos de ganado, ovejas enfermas y, en un acto de crueldad psicológica, cabezas de prisioneros ejecutados. «No los toquéis con las manos desnudas», rugía el condestable, cubriéndose la boca y la nariz con un paño empapado en vinagre. «Traed las palas, llevadlo todo al foso o quemadlo». Pero el daño ya estaba hecho. Las moscas, atraídas por la carne en descomposición, se convirtieron en nubes negras que cubrían la comida de los soldados y los labios de los niños. El sol, actuando como un catalizador, aceleró la putrefacción en cada rincón donde los fragmentos de carne habían aterrizado. El agua, el talón de Aquiles, el mayo era el problema. No eran los restos en el suelo, sino el pozo. Mount Geyser dependía de una veta de agua subterránea que alimentaba el pozo principal.
En el centro del patio, uno de los restos lanzados por el enemigo, una oveja muerta por anthrax, había caído directamente sobre el brocal del pozo, desmembrándose y filtrando sangre y fluidos directamente al suministro de agua. El agua es veneno, sentenció el maestro de obras después de observar el color turbio en el fondo del cubo. Si bebemos de aquí, el castillo será una tumba antes de que acabe la semana. El condestable se enfrentó a una crisis logística sin precedentes. Tenían vino y cerveza, pero no lo suficiente para mantener a 500 personas bajo el calor del verano. La sed empezó a competir con el miedo en C. Racionó cada gota. Los hombres de armas recibían una pequeña ración para mantenerse en pie. Los civiles apenas lo suficiente para no desmayarse. La peste en las almenas. 3 días después de la lluvia podrida, los primeros síntomas aparecieron. No fue la peste negra, sino una disentería violenta y fiebres tifoideas causadas por la falta de higiene y el agua contaminada. Los soldados en las murallas, debilitados, apenas podían sostener sus pesadas ballestas. Los matacanes, antes llenos de aceite y piedras, ahora eran el lugar donde los hombres se desplomaban, con los intestinos retorciéndose de dolor. El hospital improvisado en la capilla del castillo se llenó de lamentos. El monje médico de la fortaleza, Fray Tomás, intentaba combatir lo invisible con lo que tenían sangrías, hierbas amargas y oraciones, pero la ciencia médica del siglo XIV era impotente contra una infección masiva en un espacio sitiado. «Es el aire, señor condestable», decía Fray Tomás, mientras quemaba ramas de romero para enmascarar el olor a muerte. «El pecado ha atraído el aire corrupto. Si no purificamos el patio con fuego, todos moriremos». La estrategia del terror psicológico desde el valle. El duque de Berry observaba el silencio de Montgeyser. No ordenó ningún ataque. Sabía que cada hora que pasaba, sus enemigos se devoraban a sí mismos desde adentro. Para aumentar la presión, sus heraldos cabalgaban cerca de los muros cada noche, gritando ofertas de clemencia para aquellos que abrieran las puertas desde adentro. «Entregad al condestable y tendréis pan y agua limpia», gritaban, «morid por un señor que no puede daros de beber, o vivid para ver el mañana». La moral, la piedra angular de cualquier defensa, empezó a agrietarse. En las noches oscuras el condestable escuchaba susurros en los rincones del patio. Campesinos hambrientos y soldados febriles miraban las puertas con ojos desesperados. El miedo a la enfermedad era mayor que el miedo a la espada enemiga. La respuesta del condestable. El condestable sabía que si no tomaba el control de la narrativa, el castillo caería sin que se disparara una sola flecha. En un acto de voluntad brutal, ordenó una limpieza general bajo pena de muerte. Obligó a los hombres más sanos a recoger cada trozo de carne lanzada, cada animal muerto y cada rastro de suciedad. Todo fue amontonado en el patio central y quemado en una gran pira funeraria que duró 2 días. El humo negro y rancio se elevaba por encima de las torres, enviando un mensaje al duque de Berry. Montgeyser arde, pero no se rinde. Para combatir la sed, ordenó desmontar los techos de plomo de algunos establos para canalizar el rocío de la mañana y la poca lluvia que caía en grandes tinajas. Era una solución desesperada para una sed insaciable. El punto de quiebre. Al final de la segunda semana de guerra biológica, la situación era crítica. La mitad de la guarnición estaba enferma. El hambre empezaba a doler más que las fiebres. El condestable, él mismo pálido y con los ojos hundidos por la falta de sueño, subió a la torre más alta. Miró hacia el campamento enemigo, vio las filas ordenadas, las hogueras llenas de comida y el agua fluyendo libremente desde el río cercano. Luego miró hacia abajo, a su propio patio lleno de hombres moribundos y una ciudad de piedra que olía a ceniza y enfermedad. «No podemos esperar más», susurró. «Si nos quedamos aquí, moriremos como ratas en un agujero». Bajó de la torre y convocó a sus capitanes restantes, hombres que apenas podían mantenerse en pie. «El duque cree que somos cadáveres andantes», dijo, con una chispa de fuego salvaje en sus ojos. «Mañana, cuando la bruma del río esté en su punto más alto, le demostraremos que los muertos aún pueden morder». La decisión estaba tomada. No habría más defensa pasiva. Montgeyser se preparaba para su primera salida o sorda, un contraataque sorpresa fuera de los muros para destruir las máquinas que lanzaban la muerte y sobre todo para buscar suministros. Siguiente paso. ¿Quieres que en la parte 5 narre la salida desesperada de la guarnición
en un ataque nocturno suicida? ¿O prefieres ver cómo surge una traición interna debido al hambre y la enfermedad? A las 2 de la madrugada, el mundo fuera de los muros de Monkizart era un océano de niebla blanca y densa. El silencio era tan pesado que el latido del corazón de los soldados parecía un tambor de guerra. En el patio de armas, 50 hombres se preparaban en el más absoluto silencio. No eran los caballeros brillantes de los torneos, eran sombras envueltas en lana oscura sobre sus cotas de malla para evitar el tintineo del metal. Sus espadas y hachas habían sido frotadas con hollín y grasa para que no reflejaran la luz de las hogueras enemigas. Incluso los cascos, las pesadas celadas, habían sido cubiertos con tela negra. «Escuchadme», susurró el condestable, cuya armadura negra lo hacía parecer un demonio surgido de la piedra. «Nuestro objetivo no es matar a 10.000 hombres. Eso es imposible. Nuestro objetivo son los ojos y los brazos del duque. Iremos por los trabuquetes y por el almacén de forraje. Si les quitamos la capacidad de lanzarnos muerte, ganaremos tiempo. Si les quemamos la comida, el invierno los asediará a ellos. La puerta de Poterna a la salida secreta. Un castillo no solo tiene una puerta principal. Los ingenieros medievales siempre diseñaban una puerta de Poterna. Era una entrada minúscula, oculta en un ángulo muerto de la muralla o en el foso, lo suficientemente ancha para que pasara un hombre de lado, pero imposible de usar para un ejército invasor. El chirrido de la Poterna al abrirse fue amortiguado por el ruido constante del río cercano. Uno a uno, los 50 elegidos salieron al foso seco, se arrastraron entre los restos de la torre de asedio, caída en la parte 2, usando los maderos astillados como cobertura. El olor allí abajo era insoportable, pero el aire fresco de la noche les devolvió una fuerza que la fiebre les había arrebatado. Infiltración en el campamento enemigo. El campamento del duque de Berry era una ciudad de lona y fuego que rodeaba el castillo. Los centinelas enemigos, confiados en que los muertos vivientes de Monjazer no se atreverían a salir, dormitaban junto a las brasas. Los hombres del condestable se movieron con la precisión de cazadores. La niebla era su escudo. Al llegar a la primera línea de centinelas, no hubo gritos, solo el sonido sordo de manos tapando bocas y el destello del acero negro degollando en la penumbra. Fue una encamisada, un ataque nocturno donde la sorpresa es el único escudo. Se dividieron en 2 grupos. El primero, liderado por el capitán de ballesteros, se dirigió hacia las máquinas de guerra. El segundo, bajo el mando del condestable, hacia las carpas de suministros. Los trabuquetes eran estructuras masivas de madera de roble, tan grandes como casas. No se podían quemar fácilmente solo con una antorcha, ya que la madera era demasiado gruesa. El sabotaje requería técnica. Los soldados del primer grupo llevaban consigo barrenos de hierro, taladros manuales y cuñas de metal. Su misión era clavar las máquinas. Perforaron los ejes de rotación de los brazos de lanzamiento y clavaron pernos de hierro profundamente en la madera. Una vez inutilizados los ejes, el trabuquete se autodestruiría bajo su propio peso la próxima vez que intentaran dispararlo. Para asegurar el daño, rociaron las cuerdas de cáñamo y las ondas de cuero con brea y les prendieron fuego. Las llamas, pequeñas al principio, empezaron a devorar los tendones de las máquinas de guerra. Fuego en el almacén. Mientras tanto, el grupo del condestable alcanzó el depósito de suministros. Allí, cientos de fardos de heno para los caballos y sacos de grano estaban amontonados bajo cobertizos de lona. «Fuego», ordenó el condestable. Lanzaron vasijas de barro llenas de una mezcla de azufre, aceite y resina, un precursor del fuego griego. En cuestión de segundos, el centro del campamento enemigo se convirtió en un infierno naranja. El forraje seco ardió con una furia aterradora, iluminando la niebla y revelando la posición de los atacantes. El despertar de la bestia, el grito de alarma finalmente recorrió el campamento. «¡Salida! Los de la fortaleza están afuera». El caos fue total. Soldados enemigos salían de sus tiendas a medio vestir, tropezando con las cuerdas en la oscuridad. El condestable sabía que su tiempo se había agotado. A la Poterna, retirada en formación, rugió, desenvainando su espada negra por fin. La retirada fue una carnicería. Ya no había sigilo. Tuvieron que abrirse paso a través de una masa de hombres que empezaban
a organizarse. Fue aquí donde la disciplina de Mongisar brilló por última vez. Formaron un semicírculo de escudos y picas, retrocediendo paso a paso hacia la base del promontorio rocoso. El condestable se mantuvo en la retaguardia, su espada zumbando en el aire. Cortó el brazo de un sargento enemigo que intentaba agarrar su capa y hundió su hombro en el pecho de otro. Estaba luchando con la fuerza de un hombre que ya se sabe en el otro mundo. El regreso a la piedra, a escasos metros de la poterna, una lluvia de flechas enemigas descendió sobre ellos. Los arqueros del duque, despertados por el incendio, empezaron a disparar a ciegas hacia la niebla. Un joven escudero, que llevaba un saco de grano robado, una pequeña victoria para el hambre del castillo, cayó con una flecha en el cuello. El condestable lo agarró por el peto y lo arrastró hacia la pequeña abertura en la muralla, mientras las puntas de flecha golpeaban la piedra a su alrededor como granizo de hierro. «Cerrad la puerta, bajad el cerrojo», gritó el condestable. Una vez que el último hombre entró, el amanecer de las cenizas, cuando el sol salió, el panorama desde las almenas de Mongisart era agridulce. El campamento enemigo todavía humeaba. 2 de los 3 grandes trabuquetes, incluido el martillo de Dios, estaban en ruina, con sus brazos de madera carbonizados y colapsados. El almacén de forraje era una mancha negra. En el valle, el duque de Berry tendría que enviar a sus caballos a kilómetros de distancia para encontrar comida, debilitando su caballería. Sin embargo, de los 50 hombres que salieron, solo 32 regresaron. El resto yacía en el foso o en el campamento enemigo. Pero el mayor golpe no fue físico, sino moral. El duque de Berry estaba furioso. La humillación de ser atacado por una guarnición moribunda le quitó cualquier rastro de caballerosidad. Desde lo alto de la torre del homenaje, el condestable vio como el duque ordenaba traer algo nuevo desde la retaguardia. No eran más máquinas, ni más hombres. Eran jaulas. Jaulas llenas de algo pequeño, gris y chillón. «Ratas», susurró el maestro de obras, palideciendo. «Va a lanzarnos ratas de las alcantarillas de París». El duque de Berry ya no quería solo ganar el castillo. Quería que Mongisart fuera el lugar donde naciera una nueva plaga. La guerra biológica acababa de subir de nivel. 10 de septiembre, 27 días de asedio. El ataque comenzó al anochecer. No hubo gritos de guerra ni el estruendo de los tambores. Solo se escuchó el chirrido de los pequeños trabuquetes de mano, las manganas, lanzando proyectiles livianos. En lugar de piedras de 100 kilos, lo que voló sobre las almenas de Mongisart fueron jaulas de mimbre que se deshacían al impactar contra el suelo del patio. De las jaulas rotas surgieron cientos de ratas negras, ratus, hambrientas y frenéticas. Los soldados agotados por las fiebres anteriores, parte 4, las perseguían con palos y escobas, pero las criaturas eran rápidas y se filtraban por las grietas de la piedra, las despensas de grano y las habitaciones de la torre del homenaje. «Quemadlas, no dejéis que muerdan el trigo», gritaba el maestro de obras. Lo que no sabían, lo que la ciencia de 1346 no podía comprender, era que el peligro no era el mordisco de la rata. El verdadero asesino viajaba sobre ellas en la pulga de las ratas de Napsila schiopas, portadora de la bacteria Yersinia pestis. Al morir las ratas, o al no encontrar alimento suficiente, las pulgas buscaban nuevos huéspedes, y en el hacinamiento de un castillo sitiado, los humanos eran el banquete perfecto. 5 días después de la lluvia de ratas, el silencio en Mongisart se volvió sepulcral. Los hombres que antes hablaban de la gloria del contraataque parte 5, ahora se acurrucaban en los rincones del camino de ronda, temblando bajo el sol de septiembre. Los síntomas de la peste bubónica aparecieron con una crueldad metódica. Primero, un escalofrío que calaba los huesos, seguido de una fiebre que hacía delirar a los arqueros en sus puestos. Luego, lo más aterrador eran los bubones, glándulas linfáticas inflamadas en las ingles y axilas, del tamaño de una manzana, que se volvían negras y purulentas. Fray Tomás, el médico del castillo, caminaba entre los moribundos con un paño empapado en vinagre, cubriendo su rostro. Intentaba sajear los bubones con cuchillos calientes, creyendo que liberar el humor corrupto salvaría al paciente. Pero el resultado era siempre el mismo: anguna, agonía de sangre negra y un olor a carne podrida que se mezclaba con el incienso de la capilla. «No es una enfermedad, señor condestable»,
susurró el fraile en el salón de armas. Es el aliento del infierno. El duque ha invocado a los demonios y los ha metido en nuestros muros. El condestable, cuya armadura negra ahora parecía colgar de un cuerpo esquelético, tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida militar. La disciplina se estaba desmoronando. El miedo a la peste era contagioso como el fuego. Sellad la torre este, ordenó con una voz que no admitía réplica. Todo aquel que muestre la mancha negra será llevado allí. Nadie sale. Nadie entra. Convirtió una sección de la fortaleza en un lazareto, una prisión para moribundos. Los soldados sanos, aterrorizados, empujaban con picas a sus propios camaradas hacia la torre sellada. Padres veían cómo se llevaban a sus hijos. Esposas lloraban tras las rejas de hierro de los sótanos. El castillo, diseñado para proteger la vida, se estaba convirtiendo en una máquina de aislamiento y muerte, para evitar que los centinelas abandonaran sus puestos por el pánico. El condestable instauró la ley de la sangre. En cualquier soldado que dejara su posición en el muro sería arrojado desde las almenas al foso enemigo. La muralla ya no defendía de los invasores, sino que mantenía prisioneros a los infectados. Sin embargo, el duque de Berry había cometido un error de cálculo táctico. La peste no reconoce estandartes ni respeta perímetros. El viento que soplaba desde Montgisard hacia el valle llevaba consigo no solo el olor de los muertos, sino también a los vectores de la enfermedad. Soldados enemigos que habían saqueado los suministros del castillo durante la sorda parte 5, o que habían estado en contacto con los pocos prisioneros ejecutados, empezaron a enfermar en sus propias tiendas. El campamento del duque se convirtió en un reflejo oscuro del castillo. Las hogueras, antes usadas para cocinar carne fresca, ahora servían para quemar pilas de cadáveres de soldados de infantería. El duque, recluido en su lujosa tienda de seda, veía como su ejército de 10.000 hombres se desangraba sin haber disparado una sola flecha en días. ¿Cuánto tiempo pueden durar ahí arriba?, preguntaba el duque a sus capitanes, quienes se mantenían a 3 pasos de distancia de él por miedo al contagio. Señor, están muriendo por cientos, respondió un heraldo pálido. Pero nosotros también. Si no tomamos el castillo pronto, no quedará nadie para sostener las banderas. Dentro de Montgisard, el orden social colapsó. Un grupo de civiles, liderados por un campesino, que afirmaba haber tenido una visión de la Virgen, comenzó a recorrer el patio de armas, flagelándose con látigos de cuero y puntas de hierro. Los flagelantes creían que solo el dolor extremo apaciguaría la ira de Dios. Su sangre salpicaba las piedras del patio, mezclándose con la inmundicia de las ratas. El condestable intentó detenerlos, pero sus propios guardias bajaban las armas. «Dejadlos», gritó el líder de los flagelantes. «El condestable quiere que muráis por su piedra. Nosotros queremos que viváis por vuestra alma». El caos era total. Había más hombres flagelándose en el patio que arqueros defendiendo las aspilleras. La fortaleza era un manicomio de dolor y fe ciega. La decisión final del duque, al ver la pira de humo constante que salía de Montgisard y notar que sus propios suministros se agotaban, la quema de forraje de la parte 5 había sido crítica, el duque de Berry decidió que no podía esperar más a que la peste terminara el trabajo. Si el castillo no caía por la enfermedad, caería por el fuego final. Ordenó a sus ingenieros construir algo que no se había visto en el asedio nuna, puerca o gata nuna, estructura de madera blindada, baja y larga, diseñada para que los hombres pudieran avanzar bajo protección total hasta la base de la puerta principal para plantar explosivos o usar un ariete de punta de acero. «No esperaremos a que mueran», rugió el duque. «Entraremos en ese nido de ratas y pasaremos a cuchillo a todo lo que respire. Que el fuego purifique Montgisard». El amanecer fue una herida sangrienta en el horizonte. El aire, saturado por el humo de las piras funerarias y el hedor de la peste, era tan denso que los pulmones de los defensores ardían con cada inhalación. En el valle, el ejército del duque de Berry
se movía con la furia de los condenados. Ya no había formaciones elegantes, solo una masa de hombres desesperados que sabían que su única salvación, o su tumba definitiva, estaba tras los muros de piedra de Monjaiser. La gata, o chat, una estructura de madera reforzada, con planchas de hierro y cubierta de cueros empapados, rugía mientras era empujada por 200 hombres. Su objetivo era la base de la gran torre de la puerta. A diferencia de un ariete convencional, la gata permitía a los zapadores trabajar protegidos bajo su caparazón para picar la piedra o quemar el rastrillo de hierro. La artillería del infierno, no dejéis que toque el rastrillo, gritó el condestable. Su voz, antes poderosa, ahora era un susurro rasposo, pero sus ojos seguían ardiendo con la misma intensidad que el primer día. Ordenó que se trajeran los últimos suministros de la mezcla de Damasco, una versión rudimentaria del fuego griego. Era una combinación letal de resina de pino, azufre, salitre y aceite de linaza. En las cocinas del castillo, el maestro de obras había estado hirviendo esta brea infernal en grandes calderos de cobre. A los matacanes, ordenó el capitán de guardia. Los soldados, tambaleándose por la fiebre de la peste, izaron los calderos. Desde los salientes de la muralla, vertieron la mezcla sobre la gata. El líquido viscoso se filtraba por las rendijas de los cueros. Inmediatamente después, lanzaron antorchas. El efecto fue instantáneo. La gata no se incendió simplemente, explotó en una bola de fuego que no se podía apagar con agua. Los gritos que salieron de debajo de la estructura fueron inhumanos. Los hombres, convertidos en antorchas vivientes, salían corriendo de la protección de madera, solo para ser abatidos por las ballestas de los defensores. El choque en la barbacana, pero el duque de Berry había previsto el fuego. Mientras la gata ardía, una segunda oleada de infantería protegida por escudos y pavés se lanzó contra la barbacana. La defensa avanzada de la Pewert usaron ganchos de hierro para arrancar las rejillas de madera y se amontonaron en el pequeño espacio de la entrada. Aquí, la arquitectura de Monjaiser mostró su verdadera crueldad. La barbacana no era solo una entrada, era una zona de matanza. Los invasores que lograron entrar se encontraron atrapados en un pasillo estrecho con muros de 3 metros de alto a ambos lados. Desde arriba, los defensores lanzaban piedras, lanzas y arena caliente. Los atacantes no tenían a dónde ir. El frente estaba bloqueado por un segundo rastrillo de hierro y la retaguardia estaba presionada por sus propios compañeros que seguían empujando. El suelo de la barbacana se volvió tan resbaladizo por la sangre que los soldados enemigos caían y eran pisoteados por su propia gente. Fue un embudo de muerte, donde el número de soldados del duque se volvió su mayor desventaja. La brecha de la desesperación a pesar de la carnicería. La persistencia del duque dio frutos. Un grupo de sus mejores hombres, ignorando el fuego y la peste, logró colocar una carga de pólvora primitiva, una tecnología que empezaba a aparecer en los asedios europeos en la base de la torre inclinada. De la parte 3, la explosión no derribó la torre, pero ensanchó la grieta existente. La piedra, ya debilitada por la mina subterránea, cedió finalmente. Un lienzo de muralla de unos 5 metros de ancho colapsó hacia adentro, creando una rampa de escombros. La brecha, gritó un sargento enemigo. Por San Jorge y por el duque. Cientos de soldados enemigos, viendo la oportunidad de terminar con el asedio, se lanzaron hacia la abertura, la última resistencia de carne y piedra. El condestable sabía que si el enemigo cruzaba la brecha, el castillo caería en minutos. Reunió a los últimos 50 hombres sanos y a los flagelantes, que aún tenían fuerza parte 6. Formad el muro de escudos en la cima de los escombros. Rugió. El combate en la brecha fue la parte más sangrienta del asedio. Ya no había táctica, solo un choque brutal de acero contra acero sobre una montaña de piedras rotas. El condestable luchaba en la primera línea. Su espada negra ya no cortaba, sino que golpeaba como un mazo, rompiendo yelmos y escudos. A su lado, los flagelantes luchaban con una locura mística, sin armadura, ignorando las heridas que habrían detenido a cualquier hombre normal. Se lanzaban contra los soldados del duque como perros rabiosos.
La sangre de la peste y la sangre de la guerra se mezclaron en el polvo de la brecha, el milagro de fuego cuando parecía que la masa de enemigos superaría a los defensores. El maestro de obras apareció en lo alto del muro, adyacente a la brecha. Llevaba consigo el último secreto, una serie de tinajas de cerámica llenas de aceite hirviendo y fragmentos de metal. Abajo, gritó a los defensores. El condestable y sus hombres retrocedieron 2 pasos. Las tinajas cayeron justo en el centro de la columna enemiga que subía por los escombros. El aceite hirviendo actuó como un lubricante mortal, haciendo que los atacantes perdieran el equilibrio, mientras el fuego los consumía. El calor en la brecha se volvió tan intenso que las armaduras de los soldados empezaron a quemarles la carne. El ataque se detuvo por puro agotamiento biológico. Los soldados del duque, viendo a sus compañeros arder y morir de fiebre simultáneamente, comenzaron a retroceder. En silencio del atardecer, al caer la noche, el duque de Berry ordenó la retirada. Había perdido otros 800 hombres en el asalto. La brecha seguía ahí, abierta como una herida, pero Monjaidar se negaba a morir. Dentro de los muros, la situación era dantesca. El patio de armas estaba cubierto de escombros, ceniza y cadáveres. El condestable se sentó en una piedra, con su espada negra apoyada en el suelo. Se quitó el yelmo y por primera vez sus hombres vieron su rostro. Estaba marcado por las manchas púrpuras de la peste. Había contenido al enemigo, pero la muerte ya lo había reclamado. «Escuchadme», dijo a sus capitanes restantes. «La piedra ha aguantado, la brecha está bloqueada por los cuerpos de nuestros enemigos. Pero el duque no se irá. Mañana vendrá con todo lo que le queda». Miró hacia el horizonte, donde las hogueras del enemigo parecían estrellas caídas en el barro. «Si hemos de morir, Monjaidar será nuestra pira funeraria. No dejaremos nada para el duque en solo cenizas y silencio». 20 de septiembre. 37 días de asedio. El duque de Berry no esperó al amanecer. Sabía que su ejército se estaba disolviendo en el barro de las letrinas y las fiebres. Ordenó un avance final, no con torres ni máquinas, sino con la masa bruta de sus últimos 6.000 hombres. Entrarían por la brecha parte 7, costara lo que costara. «Que no quede piedra sobre piedra», rugió el duque, montando su semental negro, protegido por una barda de acero. «Traedme la cabeza del condestable y colgadla del árbol más alto del valle». El interior del infierno dentro de Monjaidar. El silencio era más aterrador que los gritos del exterior. El condestable había ordenado retirar a los pocos civiles y heridos hacia los niveles más bajos de la torre del homenaje, sellando las puertas de roble con barras de hierro. Él se quedó solo en el patio de armas, frente a la brecha. A su lado, apenas 20 hombres de armas se mantenían en pie, apoyados en sus picas. Eran los espectros de la piedra. Sus armaduras estaban abolladas, sus rostros hundidos y sus pulmones llenos del polvo de la cal. El condestable se ajustó las correas de su espada negra. La peste le provocaba temblores y el sudor frío empapaba su túnica de armas, pero su mente estaba extrañamente lúcida. Ya no luchaba por el territorio, ni por su rey, ni siquiera por su vida. Luchaba por el honor de la piedra que le había sido confiada. «Cuando entren», dijo a sus hombres, «no retrocedáis hacia la torre. Haced que cada paso les cueste un río de sangre. Que este patio sea el lugar donde el duque aprenda que no se puede poseer lo que se ha destruido». La marea de hierro, la brecha estalló con un rugido ensordecedor. La infantería del duque se lanzó por la rampa de escombros. Al principio, los arqueros de Monjaidar dispararon sus últimas flechas, pero pronto el combate se convirtió en una melee ciega. El patio de armas se transformó en un matadero de espacio reducido. Los invasores, ansiosos por saquear y terminar con el asedio, chocaron contra el muro de escudos del condestable. El choque del metal contra el metal resonó en las torres inclinadas. El condestable luchaba con una furia desesperada. Su espada negra trazaba arcos mortales en el aire saturado de humo. Cada vez que golpeaba, sentía el peso de la enfermedad en sus articulaciones, pero la adrenalina mantenía a raya el colapso de su cuerpo. Cortó la garganta de un caballero borgoñón y hundió su daga en la visera de un sargento que intentaba flanquearlo. El encuentro de los señores. En medio del caos, la caballería del duque logró cruzar la brecha, apartando los escombros con la fuerza de los caballos. El duque de Berry, con su armadura dorada brillando bajo la luz de los incendios, entró al patio, detuvo su montura al ver al hombre de negro rodeado de cadáveres,
condestable, gritó el duque, levantando su hacha de guerra. Ríndete, y te daré una muerte rápida. Tu castillo es una ruina, y tus hombres son cadáveres andantes. El condestable levantó la mirada a través de la rejilla de su yelmo. Sus ojos amarillentos por la fiebre se fijaron en los del duque. Este castillo no es mío. Duque, respondió con una voz que parecía venir de ultratumba. Es de la tierra, y la tierra te reclama a ti también. El duque, enfurecido por la insolencia de un hombre moribundo, espoleó a su caballo y cargó. El condestable no retrocedió. En el último segundo se echó a un lado, evitando el impacto del semental, y cortó las correas de la barda del caballo. El animal asustado se encabritó, lanzando al duque al suelo, al barro y a la sangre del patio. Duelo en las cenizas. El duque de Berry se levantó pesadamente. El peso de su armadura de gala, diseñada para el desfile más que para el combate en el barro, era ahora una carga. El condestable se acercó, caminando con paso lento pero constante. El duelo no fue elegante, fue un intercambio brutal de golpes de fuerza pura. El hacha del duque golpeó el escudo del condestable, astillándolo en pedazos. A cambio, la espada negra del defensor encontró una junta en la hombrera del duque, derramando sangre azulada sobre el oro. Ambos hombres respiraban con dificultad. Alrededor de ellos, la batalla continuaba, pero el mundo parecía haberse detenido para los dos señores. El duque representaba la ambición del nuevo mundo, el condestable, la resistencia terca de la vieja piedra. «Estás enfermo», dijo el duque, notando el temblor en las manos del condestable. «Hueles a peste». «Entonces ya te he vencido», sonrió el condestable bajo su yelmo, «porque lo que yo tengo ahora te pertenece a ti también». En un último esfuerzo, el condestable se lanzó hacia adelante. No buscó el bloqueo, sino el contacto. Agarró al duque por el cuello de su túnica y lo atrajo hacia sí, mientras hundía su espada en el flanco del invasor. Al mismo tiempo, el hacha del duque penetró profundamente en el costado del condestable. Ambos cayeron de rodillas, unidos por el acero y la enfermedad. El regalo final. El condestable, con la sangre burbujeando en sus labios, miró hacia la torre del homenaje. Había dado una señal antes de la batalla. «Mira», susurró al oído del duque, «mira tu premio». Desde las ventanas de la torre, el maestro de obras y los últimos supervivientes arrojaron los barriles restantes de mezcla de damasco y aceite hirviendo sobre el patio de armas, donde la mayoría de las tropas del duque estaban ahora concentradas celebrando la entrada. Entonces, una sola flecha incendiaria cayó desde lo alto. El patio de Montgeyser se convirtió en una caldera instantánea. El fuego griego, alimentado por el aceite y la madera de las estructuras temporales, creó una tormenta de fuego que envolvió tanto a defensores como a atacantes. Las llamas eran tan intensas que el aire mismo parecía arder. El duque de Berry, herido y aterrorizado, vio cómo sus hombres se convertían en antorchas. El condestable, sintiendo el calor purificador del fuego, cerró los ojos. Había cumplido su promesa. No había dejado nada para el invasor, tan solo cenizas. El colapso de la memoria. Las vigas de la gran torre de la puerta, ya debilitadas por el fuego y los ataques anteriores, cedieron finalmente. Miles de toneladas de piedra caliza se derrumbaron sobre el patio de armas, sepultando el duelo, a los señores y la brecha bajo una montaña de escombros eternos. Montgeyser, el yunque de piedra, había dejado de ser un castillo para convertirse en un mausoleo. El estruendo del colapso de la gran torre de la puerta fue escuchado a kilómetros de distancia, un trueno de piedra que marcó el fin de una era. Durante 3 días, el promontorio de Montgeyser escupió un humo negro y denso que ocultaba el sol, como si la tierra misma estuviera intentando digerir el horror ocurrido en sus entrañas. Mientras arriba el condestable y el duque ardían en su duelo final, en las profundidades de la roca madre, el silencio era absoluto. El maestro de obras, con el rostro cubierto de polvo, de cal y lágrimas secas, guiaba a los últimos supervivientes por el túnel de la contramina que habían cavado semanas atrás. Parte 3. Eran apenas 40 personas en mujeres con niños en brazos, 3 monjes y un puñado de soldados demasiado heridos para luchar en la superficie. Avanzaban a tientas,
sintiendo el calor del incendio a través del techo de piedra. Cada vez que una torre caía arriba, el túnel temblaba, amenazando con convertirse en su ataúd. No miréis atrás, susurraba el maestro de obras. El castillo ha cumplido su deber. Ahora somos nosotros quienes debemos llevar su nombre. Finalmente, tras lo que parecieron siglos de oscuridad, el túnel desembocó en una grieta natural en la base del acantilado, oculta por la vegetación a orillas del río. Al salir, el aire fresco de la noche los golpeó con la fuerza de un milagro. Se giraron para ver su hogar. Monguizar no era más que una corona de fuego sobre la colina. El yunque de piedra se había roto, pero el martillo del invasor también se había astillado para siempre. El día después, el ejército del duque de Berry ya no existía como fuerza de combate. Los pocos que no habían muerto en el asalto final o bajo los escombros huyeron despavoridos, llevando consigo la peste negra a todos los rincones de Aquatainia. El duque, cuyo cuerpo nunca fue recuperado del patio de armas, pasó a la historia no como un conquistador, sino como el hombre que perdió un ejército por un montón de piedras calcinadas. Los supervivientes se dispersaron. El maestro de obras se llevó consigo los planos del castillo, jurando que la geometría de la defensa de Monquisar nunca se perdería. Se dice que, años después, las lecciones aprendidas en los matacanes y el talud de la fortaleza parte 2 influyeron en la construcción de las grandes ciudadelas que detendrían futuras invasiones. El legado de la piedra. Con el paso de los siglos, la naturaleza reclamó las ruinas, la hiedra cubrió la torre inclinada y los árboles crecieron entre las piedras del patio de armas. Pero los campesinos de la zona nunca olvidaron. Llamaron al lugar el campo de los espectros. Decían que en las noches de septiembre, cuando la niebla del río sube por la ladera, todavía se puede escuchar el eco del acero contra el escudo y el susurro de un condestable que se niega a entregar las llaves. Monjaiser se convirtió en una leyenda de advertencia, un recordatorio de que un muro no es solo piedra y mortero, sino la voluntad de quienes están detrás. El asedio no fue ganado por el duque con su oro y sus máquinas, ni por el condestable con su vida. Fue una victoria de la resistencia pura, un testimonio de que, ante el horror de la peste y el fuego, el espíritu humano puede ser tan inamovible como la montaña misma.